Le ha pedido al presidente que renuncie y que Martín Vizcarra llegará. ¿Se está evaluando esa posibilidad, congresista? No se está evaluando. ¿No se está evaluando esa posibilidad? No. ¿A qué hora se estaría pronunciando el presidente de la República? Yo creo que antes de las 10 de la noche. Antes de las 10 de la noche. Pero no va a renunciar, congresista. No. Bien, era Guido Lombardi, congresista de Peruanos por el Cambio, uno de los pocos que se ha animado a dar esas escuetas declaraciones en medio de la terrible crisis que enfrenta el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Veo a mis colegas en otros programas tratar este tema como si fuera un tema más de rutina y ciertamente no lo es. Estamos en un momento político tan catastrófico como aquel del año 2000, cuando estalló el escándalo de los Vladivideos, con la diferencia de que en los Vladivideos se negociaban 5 lucas por un camioncito de pescado. Acá estamos hablando de millones y millones de dólares amasados por presidentes de la República, nada menos. Y acaso lo que no se tiene en cuenta aquí es que esa corrupción a quien le roba es a los más pobres. Es a esas personas que están viendo este programa en este momento y que ganan un sueldo mínimo. Y ven cómo los presidentes festinan millones de dólares de todos los peruanos. Así que el momento es realmente grave. Lo que vamos a ver a continuación es el informe que ha preparado Juana Avellaneda sobre las cuentas que se le entregaron esta semana a Rosa Bartra desde la filial de Odebrecht Perú. Y es un listado de aproximadamente 80 sumas, 80 entregas de dinero que se le hicieron a Pedro Pablo Kuczynski, que como ya hemos dicho, suman un aprox de 5 millones de dólares. Así de grave es la situación y en este momento se le ha pedido al presidente renunciar y todo indica que no lo hará. Así que la salida que queda es la vacancia presidencial. Veamos el informe. Le pido, señor presidente de la República, renuncie. Su mandato, el mandato de este gobierno, tiene que concluir el 2021. Asúmalo por el país. Regálele a todos los peruanos tranquilidad. Renuncie. Esta supuesta afirmación es falsa. Respaldo incondicionalmente la lucha contra la corrupción en todos sus niveles. Yo creía en Pedro Pablo Kuczynski y la verdad que no puedo defender lo indefendible. Por el bien del país, él debe evitar un proceso de destitución. Ya hemos acordado en Junta de Portavoces que si no se da la renuncia el día de hoy, mañana se iniciará con el proceso de la vacancia, que es un proceso, como lo ha dicho algún congresista, doloroso, largo, pero que finalmente cuenta con el respaldo de prácticamente todas las bancadas, salvo la bancada oficialista. Sí. La salida de la presidencia es inminente para Pedro Pablo Kuczynski. Esto luego que la Comisión Lavallato del Congreso hiciera público que el presidente de la República recibió coimas por casi 5 millones de dólares de parte de Odebrecht. La respuesta es una larga lista para diferentes servicios con diferentes instrumentos de pago por First Capital desde el año 2008 hasta el año 2012 y para la empresa Westfield desde el año 2004 hasta el año 2007 por un total de $782.207 americanos. Y el presidente Pedro Pablo Kuczynski, aunque sea por única vez en su vida, no piense en él y en sus negocios y piense en el Perú y presente su renuncia, que es inevitable. Si no se renuncia el presidente, si no renuncia, ¿qué medidas va a tomar? No, eso no me corresponde a mí, a los voceros. ¿Pero qué medidas va a tomar? Los voceros están... Como ya sabemos, nuestro mandatario negó varias veces que había tenido algún vínculo laboral con la empresa brasileña. Primero, a través de 2 mensajes en su cuenta de Twitter y hasta en un mensaje a la Nación. En toda mi trayectoria como funcionario público, jamás he favorecido a empresa alguna. Estoy dispuesto a aclarar todo lo que haya que aclarar ante el Congreso y ante el Ministerio Público, pues no tengo nada que ocultar. Sin embargo, esta versión solo tuvo vigencia hasta el sábado pasado, pues él reconoció que sí había realizado una asesoría para First Capital a pedido de H2 Olmos, empresa creada por Odebrecht el 2009. A veces me han contratado para
H2 Olmos, que es el proyecto de riego anhelo de los lambayecanos. Me han contratado para esta empresa de Calpa en Chilca. Y yo no era ministro, yo era un privado que se gana la vida como lo he hecho durante mi carrera profesional. ¿El presidente es un mentiroso? Por supuesto que miente. Yo creo que una persona que miente es llamada mentirosa. Y él ha demostrado claramente que ha mentido no una vez, sino en varias oportunidades. Él ha tenido la oportunidad de aclarar las cosas. A él se lo ha invitado a la Comisión Lavallato. Él ha tenido también la oportunidad, también en su declaración de intereses, cosa que no ha puesto. Y no ha puesto muchas cosas que ahora se saben a través justamente, no de la Fiscalía, no del Ministerio Público, porque una vez más viene apañando a algunos personajes. Lamentablemente, luego de los hechos contundentes, gravísimos de corrupción, luego de las pruebas mostradas el día de ayer por la Comisión Lavallato, en donde queda demostrado que él, mientras que fue ministro de Economía, mientras que fue presidente de Proinversión, mientras que adjudicaba las obras de la Interoceánica, cobró millones de dólares a Odebrecht. Esos son actos de corrupción que no podemos pasar por alto. Ahora sabemos que la empresa Westfield Capital, de propiedad del mismísimo PPK, recibió hasta 7 pagos por $782.207 por asesorías financieras. 4 de ellas ocurrieron entre el 2004 y el 2006, cuando el mandatario era ministro de Economía y además primer ministro del gobierno del prófugo Alejandro Toledo. Y a la vez esta condición le daba también el cargo de presidente del Consejo Directivo de Proinversión, que no olvidemos tenía a su cargo todo el procedimiento de licitación del tema de la Interoceánica, ¿no? Que ahora es materia de un proceso penal. Entonces eso sí es grave y podría estar configurándose los delitos de colusión desleal, ¿no? El delito de cohecho también, además de lavado de activos. Esta empresa que era propiedad del señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿usted considera que era una empresa fantasma para que ahí le depositaran las coimas? Sí, estas empresas, casi todas, seguramente son de papel. Y un elemento común es que comparten la misma dirección. 5 de los pagos tienen que ver con la concesionaria Trasvase Olmos y 2 con la concesionaria Irsa Norte, tramos 2 y 3 de Odebrecht. Y haciendo sumas y restas, el monto total que se le pagó por el supuesto concepto de asesorías financieras entre el 2004 y el 2013 bordean los casi $5 millones. Ha recibido dinero de la empresa corrupta Odebrecht. Eso está totalmente comprobado. Y luego ha recibido lo que yo llamo coimas diferidas camufladas hasta por $4 millones, una vez que ya terminó su trabajo en el Ejecutivo. ¿Tendrá la valentía de renunciar, PPK? Esa es una buena pregunta. No tuvo la valentía de decir la verdad, no sé si tendrá la valentía de renunciar. Parece que el barco de Pedro Pablo Kuczynski se está hundiendo, congresista. ¿Por qué dicen que se está hundiendo? Si todavía él no ha hablado, ¿no? Y yo creo que lo que existe en esos momentos es una información que el presidente ha señalado que va a aclarar. Y por lo tanto no podríamos estar adelantando opinión. ¿Se siente un poco decepcionado? El presidente de la República le ha mentido al país. No le ha mentido porque no hemos escuchado su versión. Lo que tenemos que actuar ahora es con serenidad. Usted dice que no ha mentido, pero él en repetidas veces dijo que no había asesorado a ninguna empresa con sociedad de Odebrecht y ahora ya se supo que sí. Él mismo lo ha admitido. Él no ha admitido eso. Él lo que ha admitido es el hecho de que él ha trabajado para First Capital, que es una empresa tercerizada. Pero lo más grave de todo es que, según la congresista Jenny Vilcatoma, la Fiscalía de la Nación ya tenía esta información, pero decidieron ocultarla. Por esa razón, ella sostiene que el Ministerio Público está blindando a PPK. La Fiscalía hoy en día es el brazo político del gobierno. Por eso la Fiscalía hoy en día necesita que se refunde, que vuelvan a cumplir con su función de perseguir el delito. Esta información se conocía. Y si el presidente Pedro Pablo Kuczynski no tiene ninguna investigación, es por responsabilidad del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Por eso es que yo pido su destitución. Es vergonzoso que recién se nos diga que hace una semana, recién, están abriendo investigación preliminar. Y esta no sería la primera vez en que se está omitiendo sus funciones por parte de la Fiscalía.
No nos olvidemos el caso de Susana Villarán, información que ya la tenía incluso desde fines del año pasado o desde enero de este año. ¿Y qué pasó? La dejó encarpetada. Lógico. Que están corriendo rumores de que se estaría solicitando una orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, con el claro objetivo de meternos miedo, de amedrentarnos, de que no continuemos pidiéndole al presidente que renuncie, pero no tenemos miedo, estamos firmes. El misterioso retraso del pedido de extradición a Alejandro Toledo hoy cobra más sentido que nunca, pues las millonarias coimas por la interoceánica se pagaron durante su gobierno. Que mientras este gobierno dure, dudo mucho que Alejandro Toledo venga a nuestro país, porque considero que Alejandro Toledo tiene muchísima información y es totalmente inverosímil pensar de que Alejandro Toledo solo fue beneficiado para beneficiar irregularmente a Odebrecht. Definitivamente tuvo que contar con la participación de otros funcionarios que ocuparon puestos claves dentro de la administración pública en ese entonces. Yo estoy solicitándole al expresidente Alejandro Toledo que se acoja a la colaboración eficaz y pida, como el señor Mayman, que le cambien la prisión por la comparecencia. Uno, que pida que le liberen los embargos de todos sus bienes, que le devuelvan incluso las momias de la señora Elian y que también le varíen a la señora Elian de prisión a comparecencia, que vengan al Perú o desde el mismo Estados Unidos que se acojan, como el señor Mayma lo hace desde Israel, y puedan contar toda la verdad. Una verdad que podría costarle muy caro a PPK, pues mientras su barco se sigue llenando de agua, él ha decidido ahogarse en su propio silencio. Bien, y lo que todos nos preguntamos es cuáles son las salidas, si quedan algunas, que tiene el presidente de la República ante esta encrucijada. Está con nosotros Enrique Bernales, constitucionalista, a quien le vamos a pedir que nos dé una pequeña clase de lo que significa una renuncia y una vacancia, ¿no? Porque esas son, al parecer, las alternativas que le quedan al presidente. Buenas noches, Enrique. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Estaba leyendo los procedimientos de vacancia y aquí dice que, según la Constitución, la presidencia vaca por muerte del presidente, por incapacidad moral o física, por aceptación de su renuncia por el Congreso, por irse del país y no regresar dentro del plazo fijado, entre otras. En este caso, ¿se trataría de una vacancia por incapacidad moral? Bueno, primero como marco, todo tiene que ajustarse a la Constitución. ¿Y eso qué significa? Pues que por más que hayan en este momento evidencias que pueden ser casi definitivas, eso no niega el derecho al presidente a su defensa y en caso de que se proceda a una vacancia o a una renuncia, a un debido proceso. Primero hay que escuchar lo que tiene para decirnos. De todas maneras. Dicho sea de paso, nos van a interrumpir en cualquier momento con el mensaje que parece que va a ser en breve. Sí, lo están anunciando desde las 8. Bueno, con fe. Esperemos que lo que tiene que hacer es decirnos algo. Y Hilary Violeta ha dicho hoy que está recopilando documentos para poder explicar cuál es el origen de esos depósitos y que tiene todo claro. Ojalá así sea. Pero conforme pasan las horas, las esperanzas de que eso pase se extinguen, ¿verdad? Sí, no es fácil recoger documentos después de tantos años que han transcurrido, ¿no es cierto? Pero en fin, lo importante es que el presidente nos diga la verdad de los hechos y no solamente de lo que él sabe o de lo que él quiere decir, porque lo lamentable es que nos estaba dando informaciones a cuentagotas, ¿no es cierto? Y en este momento su mejor defensa no es que lo blinden, sino que él diga realmente qué pasó, en qué tiene responsabilidad, en qué es inocente, etcétera. Da la sensación, Enrique, de que el presidente está en un estado de negación, como si no fuera consciente del gravísimo momento que está viviendo el país a consecuencia de esto, ¿no? Porque en la mañana, en un evento de las Fuerzas Armadas, dijo hay demasiados chismes, ¿no? Y hay que unirnos por el Perú, y fin. Un psicólogo clínico diría que está en shock. Entonces, claro, tiende naturalmente a una especie de repliegue defensivo que no es necesariamente su mejor salida. Es como decir, esto no está pasando. Claro, el derecho de defensa es decir la verdad y admitir responsabilidad en lo que pudiera tener. ¿No es cierto? Ahora, primer escenario,
que el presidente renuncie, aunque se ve improbable, ¿no? Claro, aunque, claro, quieran blindarlo, ¿no? Pero si renunciase, evidentemente, de todas maneras, eso no nos libra del Congreso, porque el Congreso tiene que aceptarle su renuncia. Y en el caso de Fujimori, Fujimori también renunció y el Congreso dijo, no te acepto la renuncia y te someto a incapacidad moral. Entonces, el escenario para el presidente es bien complicado en ese sentido, ¿no? Y en el caso de la incapacidad moral, el problema es que ahí no interviene ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial. ¿Quién la decide? Única y exclusivamente el Congreso. Es decisión exclusiva del Congreso. En este momento ya hay un consenso en el sentido de que el presidente no puede continuar. Creo que las diversas bancadas de posiciones ideológicas opuestas están de acuerdo en una cosa, y es que Kuczynski no puede seguir siendo presidente de la República. Y si quedase, a pesar de todo, en el poder, queda con un presidente absolutamente debilitado. O sea, él podría aferrarse al sillón, podría decir, me sacan muerto de aquí y no me voy, ¿podría hacer eso? No, porque... Constitucionalmente, digo. Mira, de ninguna manera, si hay la votación, el pedido de una declaración de incapacidad moral, eso viene cae por su propio peso si 26 congresistas lo piden, si es admitido por 56 congresistas, y por otro lado, si es que en adición de ello hay 87 votos que votan por la vacancia. Y con esta especie de realineamiento, yo soy antifujimorista, pero pido la renuncia, ya son 3 partidos, más Fuerza Popular, más el APRA, y hay, si mis cuentas no me equivocan, ya hay 88 votos por 88 es el mínimo que se requiere para vacar al presidente, 87. Creo que hay 105 hasta donde yo he contado muy bien. Buenas noches, Fernando Rofigliosi, que acaba de entrar sigilosamente. Es que se cumple una ley de la política, pues, ¿no? Estaba esperando el mensaje del presidente. Bueno, eso estamos haciendo todo desde que amaneció el día, prácticamente. ¿Qué es preferible para el país? Porque ya a estas alturas, ¿qué es preferible a PPK? No nos interesa tanto. ¿Qué es preferible para el país? ¿Que el presidente salga hoy, cuando decida hacerlo, y renuncie? ¿O que espere a que el Congreso, con todo el proceso constitucional, declare su vacancia? Creo que tanto fujimoristas como PPK, que a ambos les conviene la renuncia, porque la vacancia es más traumática para ambos. Para PPK porque queda con un baldón encima, vacancia por incapacidad moral, y para los fujimoristas porque tienen que pagar un costo político por la vacancia. Le van a decir, ustedes, sangurrientos, se tiraron al presidente. O sea, algo similar a lo que pasó con Vizcarra, ¿no? Que no querían censurarlo, pero lo iban a censurar y lo presionaron para que renuncie. Algo parecido está pasando, y renunció, claro. Está pasando con Kuczynski. Ahora, con Kuczynski hay adicionalmente una cosa. La vacancia puede ser peligrosa porque inmediatamente él pierde la inmunidad. Le pueden dar orden de arraigo y los juicios que probablemente va a tener los tendría que pasar acá. Pero si renuncia, puede renunciar con un pie en el avión, se va, y mientras viene la acusación fiscal y todo el asunto, ya está él en los Estados Unidos. Entonces, digamos... Tendría pocos días para hacerlo. Sí, la renuncia tiene ventajas para ambos, pero eso requiere un poco de sensatez. Y la sensatez no abunda. Escasea, en los políticos, escasea realmente. Hay una información de la agencia Reuters de hace cosa de 3 horas que dice lo siguiente: fuentes en Palacio de Gobierno aseguraron que el mandatario Pedro Pablo Kuczynski ya perdió el respaldo de sus ministros claves. No indica quiénes son sus ministros claves. Después de que la firma Odebrecht confesara que realizó pagos millonarios a 2 empresas de asesoría ligadas a PPK. Y dado que la mayoría de partidos en el Congreso exigen que renuncie, todo sugiere que es inminente la salida de la presidencia. Es algo que dice una agencia internacional, pero que en realidad ya a estas alturas casi diríamos que se huele, ¿no? Hay olor a pólvora en el ambiente. Todas las movidas en torno a la calle Choquehuanca indicarían que hay una especie de
de ajetreo constante, de pedir consejos aquí, allá, ver si hay, digamos, un mínimo de consenso, de respaldo o no, pero hasta el momento pareciera que no lo está consiguiendo. Bien, vamos ahora a un informe que ha preparado Álamo Pérez Luna sobre la historia de PPK y su relación con el Estado y a través del Estado, al parecer, su próspera fortuna. ¿Tienen relación? ¿Hay ahí una relación causa-efecto? Vamos a ver cuál es la historia de PPK desde que entró al Estado, allá por los años 70. Adelante.